Muy buenas tardes, muchas gracias por conectarse en la transmisión de conferencias y cursos en línea UNIDEM. Los invitamos a redoblar esfuerzos y sigamos aplicando las medidas sanitarias recomendadas por nuestras autoridades de la salud. Deseamos que se encuentren muy bien ustedes, su familia y sus seres queridos. Bienvenidos a la plataforma en línea de la Unión Industrial del Estado de México. Mi nombre es Angélica Quijano, es un gusto saludarles. Hoy, viernes 13 de noviembre del 2020, iniciamos esta reunión empresarial con este importante tema titulado Plan de Continuidad de Operaciones. En un momento más presentaremos con mucho gusto a nuestros expositores de la Coordinación Nacional de Protección Civil que nos acompañan. Antes, los invitamos a atender algunas recomendaciones de convivencia para todos los asistentes. Les solicitamos verificar que su micrófono se encuentre silenciado a partir de este momento y durante toda la conferencia. Las dudas técnicas serán atendidas por el área staff de UNIDEM, las cuales pueden escribirlas en el chat de la plataforma. Las preguntas o comentarios referentes al tema de la conferencia pueden escribirlas en el chat, incluyendo su nombre y su empresa. Muchas gracias de antemano por atender estas recomendaciones, las cuales nos harán a todos disfrutar de esta reunión empresarial. En pantalla observamos nuestra orden del día dividida en 4 bloques. Iniciaremos con la introducción, la bienvenida y exposición de motivos. Como segundo bloque tendremos la exposición del curso que hoy nos reúne. Posteriormente tendremos el tiempo para ustedes, las empresas invitadas, en la sesión de preguntas y respuestas. Y finalizaremos a las 2 de la tarde con la clausura. Agradecemos la presencia de nuestra mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México, Conservas La Costeña, Grupo Jumex, Fábrica de Jabón La Corona, Envases Cuevas, Envases Jalostoc y Restaurante La Mansión. Siempre al pendiente de la calidad de los diferentes eventos que brinda la organización a todas las empresas socias. De manera muy especial les agradecemos su presencia a todas las empresas socias de la Unión Industrial del Estado de México que hoy nos distinguen con su presencia y hacen posible este encuentro empresarial, el cual en este momento está transmitiéndose en vivo y de manera simultánea por 4 plataformas, vía Zoom, Microsoft Teams, Google Meet y Facebook Live. Iniciamos, para lo cual invito al uso de la voz al maestro Francisco Cuevas de Varganes, presidente de la Unión Industrial del Estado de México, quien nos compartirá el mensaje inicial. Ya, al parecer no hay forma de que me dejen entrar el sonido. Sí. Bueno, muchas gracias, Angélica. A todos ustedes muy buenos días. Nos da mucho gusto que nada más por Zoom nos estén ya afortunadamente viendo 219 personas. Esto más las otras 2 plataformas. El día de hoy pues hay una plática muy interesante, una plática muy padre que tiene que ver con el plan de continuidad de operaciones. Además, pues esta plática nos la va a dar en su momento el licenciado Héctor Amparano Herrera, quien es el director general de Vinculación, Innovación y Normativa de Protección Civil de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Quiero destacar algo que es bien importante, que es la primera vez que la coordinación da esta capacitación justamente al sector privado. Para nosotros como asociación, como UNIDEM, pues evidentemente pues es un gusto, es un honor que nos hayan tomado en cuenta para evidentemente dar ese paso. En el caso de la seguridad industrial, pues es un tema que a lo mejor no le damos tanta importancia como debe ser, porque son tantos y tantos los trámites que nos piden las autoridades federales, estatales, municipales, pues que a veces los dejamos un poquito ahí sin importancia, ¿no? Y hay veces que nada más como empresa, como empresarios, nos limitamos solamente pues a darle entrada a las cosas que se requieren para poder hacer un papel
que nos sirva para poder funcionar como empresa. Este es el caso, por ejemplo, de cuestiones de tarjeta del trabajo, de protección civil, de desarrollo urbano y tantas dependencias que piden muchos y muchos documentos. En el caso de la seguridad industrial, pues es un tema bien importante que a veces no le damos la relevancia que tiene que ser. Hay veces que nada más lo hacemos pues, para que nos den ese visto bueno, que nos sirve para poder revalidar la licencia de funcionamiento. Sin embargo, hay veces que de alguna forma pues no le damos importancia, sino hasta que ya no tenemos en la empresa pues una fuga química, que no tenemos un problema de incendio, que la empresa que está al lado pues tuvo un problema serio y obviamente pues nos pasó a perjudicar también a nosotros, ¿no? El tema de seguridad es importantísimo en las empresas. Nosotros como asociación lo tenemos muy claro. De hecho, tenemos una comisión que justamente se encarga de ese tema, que la está llevando el ingeniero Marco Mayorga del Grupo Jumex. Y para nosotros es pues, muy importante, ¿no? Porque finalmente las zonas industriales en un principio se hicieron con una planeación, digamos, más o menos buena. Sin embargo, por muchas razones, cuando la mancha urbana crece, sobre todo en las zonas de la zona metropolitana de la Ciudad de México, las zonas nuevas de casa-habitación acabaron por envolver estas zonas industriales. Y antes en Ecatepec, que había 9 zonas industriales, en Izcalli, que había 5, en Naucalpan, que había 4, en Tlalnepantla, que había 14, pues de alguna manera estaban solitas, ¿no? Y alrededor pues, no había casas, por ende no había riesgos. Sin embargo, en 1984, cuando pasó el problema de San Juanico, que a fin de cuentas fue un sabotaje y quedó demostrado, pues eso tuvo una repercusión brutal en el que al menos 5,000 personas perdieron la vida. Asimismo, en el caso de Guadalajara, a raíz de una fuga de combustible que se fue al drenaje, explotó y hubo también una cantidad de muertos muy importante. La cifra oficial, bastante más recortada que la real, según estimaciones, pues hizo que esa cultura de protección civil en México pues tuviera un auge muy importante. El tema del sismo del año 85, el sismo del año 17, hicieron que reglamentos de construcción, que los planes, los programas de protección civil se modificaran. Y asimismo también hizo que las empresas, nosotros de alguna manera nos empezamos también a organizar para que en el caso de que llegara a pasar alguna situación, estuviéramos también nosotros más organizados. Esa es la razón por la cual la Unión Industrial del Estado de México pues ha hecho que varias empresas juntas puedan formar algunos nuevos grupos PAMI. Nosotros hemos ayudado a algunos grupos PAMI, tanto en Izcalli, en Tultitlán, en Ecatepec y en Tlalnepantla, para que se formen nuevos grupos y aquellos que ya están funcionando se puedan reactivar. En el caso, por ejemplo, de Tlalnepantla, así como hay 14 zonas industriales, pues también había 14 grupos PAMI. Sin embargo, al ver cuántos realmente funcionaban, pues eran nada más 2. Los demás estaban solamente en el papel. Entonces, es importante que las empresas se organicen para que en el caso que exista alguna fuga química, algún incendio, antes que lleguen los bomberos, antes que llegue la gente que sabe controlar ese tipo de incidentes, las empresas vecinas que pertenecen a los grupos PAMI, de alguna manera entren a las empresas, saben dónde están las válvulas, saben dónde están los switch, saben dónde están los factores, los puntos de riesgo, y antes de que el asunto se complique, pues cierran esas válvulas y logran, por supuesto, que la gente que está en riesgo, por supuesto, esté a salvo. Es decir, cuando llega la autoridad, los vecinos pues ya actuaron conforme a los protocolos que ellos mismos tienen, en particular para cada empresa que forma estos grupos PAMI. En este caso, la plática de hoy, que es un plan de continuidad de operaciones, pues lo que busca es que en el caso que llegara a haber algún fenómeno natural, alguna cuestión grave que afectara a una empresa, qué cosas tienen que hacerse para que nuevamente la empresa pueda volver a funcionar sin tantos problemas y obviamente sin tantos riesgos. Es por ello que me permito presentar a los expositores. Uno de ellos es la doctora Marisela Villegas Pacheco, que es la directora de Innovación, Planeación y Continuidad de Operaciones de la CNPC, que es la Coordinación Nacional de Protección Civil, el licenciado Cristian Flores Rosales, quien es el subdirector de Normas Oficiales Mexicanas, igual de la CNPC,
y así como el ingeniero Manuel Pulido Loza, quien es el jefe de departamento y manejo de incidentes y continuidad de operaciones, que justamente es el tema de hoy, que a su vez es parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Entonces, en nombre nuestro, en nombre del personal de la mesa directiva de los socios de la Unión Industrial del Estado de México, a todos ustedes les damos la más cordial bienvenida y los dejamos en nombre, en la voz de los expertos. Y ahorita somos 263 y esperamos que en poco tiempo se puedan incorporar algunas personas más. A todos ustedes muy buenos días y vamos a escuchar con mucha atención esta plática. Gracias. Muchas gracias al maestro Francisco Cuevas Dobarganes, presidente de la Unión Industrial del Estado de México. Le cedemos el uso de la palabra al licenciado Héctor Amparano Herrera, quien es director general de Vinculación, Innovación y Normativa, Protección Civil de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Bienvenido, licenciado. Gracias, muy buenos días, Angélica. Gracias por esa oportunidad de poder saludarlos esta mañana. Estamos muy honrados de poder participar con importantes sectores del desarrollo de México, como son toda la parte de la Unión de Industriales del Estado de México. Saludar al maestro Francisco José Cuevas Dobarganes, presidente de esta unión tan importante, al ingeniero Marco Antonio Mayorga, también presidente de la Comisión de Seguridad, y a la contadora pública Angélica Quijano Hernández, a mis compañeros que ya mencionó el maestro Francisco Cuevas, con respecto a esta posibilidad que tenemos hoy, en esta nueva etapa del presente gobierno, que tiene un claro compromiso con todos los sectores productivos de México. Estamos en esa nueva etapa que está teniendo la Coordinación Nacional de Protección Civil, de tener un acercamiento hacia todos los sectores, hacia todos los sectores importantes, a todos los sectores sociales. Estamos ahorita en una transformación muy importante, porque la protección civil es un elemento que todos los días se están innovando nuevas prácticas, se están buscando nuevos mecanismos para tratar de buscar reducir los riesgos de desastres y sobre todo proteger la vida de las personas, que son uno de los propósitos fundamentales de la Coordinación Nacional de Protección Civil, a través de la implementación de la Ley General, que fue la última revisión que se hizo fue en el 2011, 12, y ahorita precisamente informarles que estamos en la nueva creación de lo que será la Ley de Gestión Integral de Riesgos, que trae capítulos muy interesantes, que pronto la van a conocer. Está en la Cámara de Diputados discutiendo cada uno de los diferentes capitulados para efecto de poder hacer una ley incluyente, una ley que venga precisamente a retomar todos los conceptos que resulten necesarios en todos los ámbitos federal, estatal y municipal. Estamos comprometidos, como les decía, a poder acercarnos con ustedes. Por eso es muy importante el objetivo de esta reunión, referente al plan de continuidad de operaciones, para contribuir con ellos con la prevención para la pronta recuperación de las empresas. Como decía el maestro Cuevas, que pronto tengan los menos problemas para volver a la normalidad. Es uno de los propósitos de este curso que hemos venido desplegando a lo largo de la Administración Pública Federal, y hemos estado ahora yendo a estos segmentos como son esta unión de industriales que ustedes representan. Saludar a todos los que hoy están conectados a esta importante reunión que tenemos, y espero que sea de gran utilidad para que podamos nosotros seguir participando y seguir atendiendo todas sus demandas. El maestro Cuevas mencionaba algo importante, las enormes dificultades que tienen luego los segmentos de empresas que tienen que sujetarse a los planes internos de protección civil.
Efectivamente, hay muchísimas situaciones que hemos visto a lo largo de estos 20 meses que llevamos en esta administración. La corrupción es uno de los grandes problemas que hemos tenido que estar venciendo todos los días. La corrupción en todos los procesos de revisión para con las empresas resulta también muy importante decirlo, que en la medida en que las propias empresas puedan tener un marco de capacitación adecuada y que puedan conocer los distintos procesos, eso va a permitir que no se dejen sorprender por muchas personas que luego les exigen demasiadas situaciones. En la Ciudad de México ya se, 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 se llevó a cabo la revisión de la nueva ley de gestión integral de riesgos y está teniendo una serie de nuevas innovaciones que les van a permitir de alguna manera vencer todas esas resistencias y todos esos problemas de corrupción en la parte de los planes internos. Nosotros también les ofrecemos una oportunidad de poder conocer también todos los elementos que podamos de alguna manera platicar, de alguna manera dar alguna plática, alguna conferencia relativo a ese proceso. Por eso es muy importante que esta mañana nuestros compañeros, encabezados por Marisela y Cristian y Manuel Pulido, puedan dar una conferencia en donde puedan ustedes ver el contenido tan importante de este curso. Y que si esto no les satisface plenamente, podemos ampliar las posibilidades de llevarlos a otros escenarios más competentes, en donde ustedes nos dicen, ustedes, ustedes nos indican si es necesario poder ampliarlo, poder no quedarse con ninguna duda o pregunta y sobre todo ser receptivos, pero al mismo tiempo ser propositivos para que estas disciplinas que ahora estamos desarrollando puedan ser competentes con el marco del desarrollo de las empresas. Las empresas en México son muy importantes en el desarrollo de nuestro país, por eso también es parte de la función de este gobierno el poder apoyar a cada una de las distintas cadenas de las ramas, y en este caso las ramas industriales. Veo que tienen una cantidad de más de 500 empresas, empresas muy importantes para el desarrollo de nuestro país, empresas que están en distintas líneas de producción y que esto nos permita tener un acercamiento. Ahorita nos hemos acercado mucho al sector social también por motivo de las emergencias que tenemos en Tabasco y Chiapas y debemos agradecerle al sector industrial que nos ha brindado apoyos para poder poner un granito de sal para los que menos tienen. Hay muchos hermanos afectados en Tabasco y Chiapas que necesitan de nuestra ayuda y por ahí también les solicitamos la posibilidad de que si en algún momento pueden tener alguna contribución que pueda ser enviada también a la parte de los afectados en estas regiones, pues nosotros estaríamos, les agradeceríamos mucho la posibilidad de ese apoyo, porque sí, verdaderamente hay que, hay que ayudar por ese esfuerzo solidario que tiene el pueblo mexicano para poder apoyar a nuestros hermanos. Yo los dejaría para que pudieran tener este desarrollo, agradeciéndole mucho, maestro Cuevas, sobre esta posibilidad de que podamos tener y esperemos que no sea la única oportunidad de poder estar en contacto con ustedes. Cualquier situación, cualquier trámite, cualquier comentario, cualquier situación que pueda darse por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que ahora está a cargo de una mujer muy valiosa que está impulsando también los trabajos en esta nueva etapa de la Coordinación Nacional de Protección Civil, la licenciada Laura Velázquez Alzúa, del cual por mi conducto les doy un saludo y que pronto podamos estar vinculándonos con ustedes para poder seguir actuando en este compromiso. Muchísimas gracias, muy buenos días y estoy a sus órdenes.
Muchas gracias. Qué importante mensaje que nos comparte el licenciado Héctor Amparano Herrera, quien es director general de Vinculación, Innovación y Normativa de Protección Civil, por supuesto de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Muchas gracias, nuestro respeto y admiración por toda la labor que realizan, licenciado, y nuestra solidaridad de todos los temas que ahorita están atendiendo en las inundaciones de Tabasco, Chiapas y muchos otros temas emergentes a nivel nacional. Continuamos. Presentamos al ingeniero Marco Antonio Mayorga. Él es gerente de seguridad industrial de la empresa Grupo Jumex y asimismo es presidente de la Comisión de Seguridad Industrial de la Unión Industrial del Estado de México. Nos dará una breve exposición de motivos. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Angélica, y bienvenidos a todos. Realmente les agradezco su participación y el interés de tantas industriales dentro de este curso que estamos planteando. Y creo que le vamos a tomar la palabra al licenciado Héctor, porque creo que si algo tiene la UNIDEM, es un gran interés en tener esa sinergia con las autoridades y en más de un solo tema, ¿no? Está de más decirlo que no es la primera vez que la UNIDEM, en los diferentes desastres que se han tenido en la República, ha participado de manera fuerte, impulsando tanto los acopios como las ayudas a diferentes áreas. Yo creo que está de más recalcarlo en los eventos que hemos tenido en el 2017 y en los diferentes desastres que hemos tenido en la República. Entonces creo que los apoyos no está por demás mencionarlo. Nos cae en el momento creo que más crítico y justo el tema de continuidad de operaciones, que creo que la mayor parte de los industriales lo estamos viviendo. No esperábamos un impacto tan fuerte en la trascendencia de esta pandemia. El continuar con la operación en estas condiciones, las empresas que no hemos parado operaciones, como ha sido Grupo Jumex, y aquellas que se han visto obligadas a detener sus actividades, el cómo poder dar continuidad y el soporte y apoyo a todos sus colaboradores para evitar el mayor impacto económico. Sabemos que el enfoque principal de la continuidad de operaciones es atender los elementos principales, servicios básicos, luz, agua, los elementos más críticos para la operación, pero creo que todas las empresas podemos aprovechar la información que vamos a ver el día de hoy para buscar opciones de mantener nuestra operación. Ya lo hemos vivido en el 2008, cuando tuvimos ahí actividades con las alimentaciones de gas natural, que tuvimos cancelaciones de servicio durante un periodo bastante largo. Muchas industrias tuvimos que tomar ahí opciones alternas para poder dar continuidad a nuestra operación. Muchos de nosotros ya tuvimos la experiencia de la pandemia de la influenza para poder continuar. Estamos ahorita en un escenario un poquito más amplio, pero creo que esta información nos va a dar un soporte muy importante para reforzar las actividades que estamos haciendo para mantener nuestras actividades económicas y para continuarlas, valga la redundancia. Creo que la mayor parte de la información y de la introducción ya la han dado ustedes, Paco, Héctor. Entonces creo que sin más preámbulo, démosle entrada a la doctora Marisela Villegas para que nos haga el inicio de Muchas gracias. Gracias, Marco Antonio. Estamos a tus órdenes. Muy bien, muchísimas gracias por abrirnos sus puertas y estar con nosotros en esta presentación de este curso denominado Elaboración del Plan de Continuidad de Operaciones. A continuación le voy a pedir a mi compañero, licenciado Cristian Flores, si nos puede compartir pantalla para empezar a ver ya de entrada a este curso, por favor. Cristian nos va a compartir. Adelante, Cris. Bueno, vamos a dividir este curso en las siguientes etapas. Vamos a presentar lo que es la introducción, así como también cuál es el objetivo de poder elaborar un plan de continuidad de operaciones.
Y también vamos a ver algunos ejemplos ya prácticos enfocados a lo que es la iniciativa privada, como serían ustedes, y poder ver cuáles son los elementos y composiciones que llegan a contener este plan de continuidad. Cristian, ¿no se alcanza a ver la presentación, por favor? Doctora, la vamos a compartir también si el licenciado Cristian tiene alguna... Te los agradezco, por favor. Claro que sí. Muy bien, entonces nuestro tema es Plan de Continuidad de Operaciones para Dependencias y Organizaciones. En específico, lo hemos diseñado para esta Unión Industrial del Estado de México. La siguiente, por favor. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Les quiero hacer una introducción para que nosotros podamos ubicar y con ejemplos poder identificar nuestros procesos críticos. Imaginemos que en un escenario de crisis extrema, siempre pues se van a cerrar las organizaciones públicas, privadas y sociales. Entonces este cierre puede ser inminente y por lo tanto esto nos va a provocar que la recuperación a nuestras labores sea de manera lenta o sea de manera difícil. Ustedes ya lo están viviendo, algunas empresas no se están recuperando al 100%, estamos haciendo una recuperación lenta. Si nosotros podemos identificar nuestros momentos más esenciales de nuestras acciones más sustantivas, podemos hacer que nuestra organización se recupere lo más pronto. Hay que identificarlos, hay que entenderlos en el menor tiempo posible, hay que garantizar las operaciones más esenciales y sobre todo optimizar todos los recursos materiales. Una organización que es capaz de mantener sus procesos críticos nos va a permitir un buen funcionamiento durante la emergencia o durante el desastre. La siguiente, por favor. El objetivo de un plan de continuidad de operaciones es que todos, tanto organizaciones públicas, privadas y sociales, demos esa garantía de poder funcionar con los mínimos y esenciales elementos que se requieren para poder enfrentar una emergencia, ya sea derivada de un fenómeno natural o de un fenómeno antropogénico, obteniendo con ello unas acciones los cuales nos van a permitir dar este seguimiento y no interrumpir. Por ejemplo, en una organización tenemos incidentes y tenemos amenazas. ¿Qué pasa cuando tenemos el incidente? Por ejemplo, puede que se dé la interrupción de nuestra energía eléctrica, que se dé el corte de suministro del agua u otro evento menor. Eso sería un incidente. Pero ¿qué hacer cuando tenemos la amenaza? La amenaza podría ser un sismo, un incendio hospitalario, una inundación, una explotación o quizás un fenómeno antropogénico donde nuestros trabajadores nos quieran cerrar nuestras instalaciones o lleguen a hacer inclusive algún paro de labores. En este caso, la organización tiene que tener acciones para poder enfrentar ese paro inminente que se va a dar durante, en el momento en nuestra empresa. El objetivo de este plan de continuidad es volver a la normalidad en el menor tiempo posible. Hay que responder a todos estos incidentes de manera de minutos a horas o de horas a días, o de días a semanas. Y si nos estamos separando, vamos a encontrar que puede ser una respuesta inmediata o puede ser una respuesta a una amenaza y continuar con la vuelta a la normalidad. ¿Cómo podemos hacerlo? La respuesta al incidente nos va a permitir que se reduzcan daños, que se controle este incidente y sobre todo que se recuperen las funciones más críticas de nuestras actividades y reparar lo más posible para que volvamos de nueva cuenta a la normalidad. Siguiente, por favor. Es importante que hagamos una diferencia antes de empezar con la elaboración del plan de continuidad con los fenómenos naturales y los fenómenos antropogénicos. Por lo tanto, cuando se llega a suceder o se ocurre algún agente perturbador, sea severo, viene a darse de origen natural o sobre todo que se deriva de una actividad humana como serían los antropogénicos. Es importante que cuando esto llegue a suceder, siempre nos van a causar daños. La magnitud puede ser de un impacto menor o puede ser un impacto mayor. Los fenómenos naturales derivan de la naturaleza, como serían los sismos, una erupción volcánica, mareas altas, algún tornado, alguna sequía que nos puede afectar. Y los fenómenos antropogénicos pues derivan de la mano del hombre, como sería una manifestación, un incendio que sea provocado por la mano del hombre.
La siguiente. Es importante que empecemos a ver los conceptos básicos de la gestión integral de riesgos. Es importante que sepamos identificar cuál es un riesgo, cómo prevenirlo, cómo hacer una acción de prevención, de recuperación, de auxilio. Siguiente, por favor. No existe lo que se conoce como desastre natural. Las amenazas naturales, inundaciones, terremotos, deslizamientos y tormentas se van a convertir en un desastre como resultado de una vulnerabilidad y la exposición humana y de la sociedad, las cuales pueden abordarse mediante políticas y acciones decisivas y la participación activa de las partes interesantes. La reducción del riesgo es importante cuando se trata de desastres, para que sin remordimiento se proteja la vida, las propiedades, los medios de sustento, las escuelas, los negocios, los empleos. Esto fue emitido por una declaración, sobre todo en el año de agosto del 2012, bajo el marco de las acciones de Yogo en el año 2005-2015. Entonces, nosotros como dentro de la iniciativa privada, los empresarios deben de prevenir todas estas acciones a través de sus distintas direcciones o las personas que tengan esa capacidad para tomar decisiones. Imaginemos una empresa en la cual los personajes que están a nivel más alto, los directores generales, directores de algunos recursos, van a manejar insumos, van a manejar personas, van a manejar ciertas acciones que son las que deben de prevenir para poder enfrentar una emergencia. Por ahí nosotros señalamos que todo lo dejamos al área de protección civil. Aquí es importante que personal directivo que tiene a su mando otras personas pueda tomar estas decisiones y sepa qué hacer ante la emergencia. Siguiente. Le voy a dar el uso de la voz a mi compañero, el licenciado Cristian Flores, para que nos hable de los elementos conceptuales. Adelante, Cristian. Muchas gracias, doctora. Bueno, quiero puntualizar estos elementos conceptuales que más adelante lo vamos a estar observando en todo lo que es los procesos críticos. Sí tenemos que tener esa diferenciación entre qué es un riesgo, qué es un peligro, qué es una exposición y qué es una vulnerabilidad. ¿Qué es un riesgo? Son todos aquellos daños o pérdidas que pueden ser posibles o probables sobre un agente afectable. En este caso, el agente afectable podría ser nuestra propia organización. Los peligros, ¿cómo los vamos a identificar? Es la probabilidad de la ocurrencia de un agente perturbador. Ya lo comentaba bien la doctora hace unos momentos, los agentes perturbadores los vamos a encontrar como fenómenos naturales o fenómenos antropogénicos. La exposición se refiere a la cantidad de personas, de bienes y construcciones que se encuentran en el sitio de interés. ¿Qué tanto va a estar expuesto a nuestra organización a estos agentes perturbadores? Y la vulnerabilidad es la susceptibilidad o pretensión de un agente afectable a sufrir un daño, una pérdida, llámese factores físicos, sociales, económicos y ambientales. Esto lo vamos a estar desarrollando en continuación, pero sí quiero conceptuar estos cuatro conceptos, que lo que es riesgo, peligro, exposición y vulnerabilidad, que lo vamos a ver en todo este lapso de este curso para poder identificar cuándo es una amenaza, cuándo es un riesgo a nuestra organización y cuáles son las vulnerabilidades y exposiciones de estos peligros y estos riesgos hacia nuestras organizaciones. La siguiente, por favor. Si bien es cierto, la continuidad el plan de continuidad de negocios, y quiero hacer un énfasis aquí muy puntual, la continuidad de negocios son estándares de competencia internacionales y que eso está reflejado en la ISO 22301, que como bien ustedes conocen muy bien estas ISOs, pero también está emparejada también la continuidad de negocios con la ISO 9001 y la ISO 14001.
La ISO 9001 habla sobre los sistemas de gestión de calidad y la ISO 14001 habla sobre los sistemas de gestión ambiental. Sí quiero dejar muy puntualmente esta parte de que la continuidad de negocios es totalmente distinta a la continuidad del plan de continuidad de operaciones, pero está basado el plan de continuidad de operaciones a la ISO 22301. Sacamos todo lo importante que es de la ISO para poder traducirlo al plan de continuidad de operaciones, que ahorita en un momento lo vamos a ver muy puntualmente. La que sigue. Vamos a hacer y esta comparación y quiero ser muy puntual, qué es continuidad de negocios y qué es un plan de continuidad de operaciones. El plan de continuidad de operaciones, el plan de continuidad de negocios habla sobre el conjunto de medidas que adoptan todas aquellas organizaciones para garantizar el funcionamiento de sus servicios esenciales antes, durante y después de una emergencia o desastre, mientras que el plan de continuidad de operaciones es el conjunto de recursos, procedimientos, información que se resguardan y que van a ser utilizados para, en caso de una emergencia o un desastre. ¿Qué quiere decir esto? Que los planes de continuidad de operaciones solamente se van a aplicar bajo una hipótesis o bajo un caso de emergencia o desastre, mientras que la continuidad de negocios es el conjunto de medidas que adoptan las organizaciones para darle continuidad a sus procesos, ya sea de productos o servicios, así a las actividades esenciales y continuar sus operaciones antes, durante y después. No necesariamente necesita tener un desastre o un incidente para poder seguir operando. Esa es la gran diferencia entre continuidad de negocios y planes de continuidad. El plan, la continuidad de negocios es un todo de conjunto de medidas, y el plan de continuidad de operaciones es algo en particular que solamente se va a aplicar en caso de tener alguna emergencia o algún desastre en nuestras organizaciones. La que sigue, por favor. Este plan de continuidad de negocios tiene 3 ejes rectores y aquí está el músculo de lo que es el plan de continuidad de operaciones, que debe de contar con un análisis de riesgo, un análisis de impacto y un plan estratégico. Y muchos me dirán, bueno, Cristian, ¿y esto cómo se identifica uno de otro? Si uno es análisis de riesgo, un análisis de impacto y un plan de estratégico. Son muy sencillos, son pasos que nos van a identificar cada una de nuestras secciones para poder tener nuestro plan de continuidad de operaciones. Ejemplo, ahorita vamos a ver el análisis de riesgo. ¿Qué nos va a ayudar el análisis de riesgo? A identificar esas posibles amenazas que puedan ocurrir o afectar a nuestra organización, que comprenden la continuidad de operaciones. Y hace un momento ya lo hacía mención nuestra directora, y así como el presidente de la UNIDEM y como nuestro director general, los fenómenos naturales y antropogénicos se convierten en una amenaza para nuestra organización. Esos son aquellos análisis que tenemos que identificar y poder clasificar el nivel de riesgo de cada uno de ellos. No es lo mismo que te impacte una manifestación a que te impacte un sismo, o no es lo mismo que te impacte una inundación a que te impacte, valga la expresión, un tornado, ¿no? O un ciclón, ¿no? Es importante analizar y identificar estas amenazas, que ahorita vamos a desglosarlo y a desmenuzar todo este análisis de riesgo. Mientras que el análisis de impacto nos va a ayudar a identificar esos valores y valorar, mejor dicho, los procesos que comprenden a nuestra organización, para identificar cuáles son aquellos procesos críticos cuya interrupción pueden tener causas mayores de afectación a nuestra organización. No es que únicamente se cierre nuestra organización, sino aquellos procesos que son esenciales y que pueden tener afectaciones mayores a nuestra organización. Y ahorita vamos a platicar sobre cada uno de ellos y ponerles un ejemplo básico. Y el plan estratégico, ¿qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a generar estrategias para dar la continuidad a esos procesos críticos
en caso de presentarse algún desastre, alguna eventualidad, y que pongan en riesgo la operación de nuestra organización. Nos va a ayudar a identificar precisamente los recursos, tener muy puntual cuáles son los recursos materiales que tenemos disponibles, los recursos humanos, tecnológicos y entre otros. Y obviamente también nos va a ayudar a identificar aquellas acciones de mejora continua a estos planes de continuidad de operaciones. ¿Qué quiere decir a estas acciones de mejora continua, a los planes de continuidad? Que debemos de hacer simulacros, estar actualizando la información. El plan de continuidad de operaciones es un plan que solamente se va a ocupar, ya lo comentábamos, en caso de una emergencia. Pero sí es importante aclararlo, que debe de estar en constante modificación, actualización y ejercicios. No en balde la coordinación y muchas de sus grupos PAMI que ya bien hizo mención el presidente de la UNIDEM, que están constituyendo ustedes y que sus propios grupos han hecho simulacros, ejercicios de protección civil y varias acciones, el cual es seguir perfeccionando cada una de las acciones para poder tener el menor riesgo ante cualquier eventualidad e impacto que tengan estos fenómenos o amenazas que puedan afectar a nuestra organización. Vamos a ver a grandes rasgos qué es un plan, qué es un análisis de riesgo. Como ejemplo, pueden poner la siguiente, por favor. Nos decía que hace un momento les comento que el análisis de riesgo nos va a ayudar a identificar las posibles amenazas y riesgos que puedan ocurrir o afectar a nuestra organización. Les comentaba y les pongo este ejemplo de una manifestación y nuestra propia organización. Como un día como hoy, ustedes van a su trabajo y se encuentran que hay una manifestación obstruyendo sus entradas principales de su organización. La manifestación se vuelve una amenaza. ¿Para quién? Para la propia organización. ¿Y por qué la organización se vuelve un riesgo? Porque en la medida de que la amenaza afecta a la organización, se corre el riesgo de ¿qué? De no laborar, de tener pérdidas económicas en la producción y servicios. Por eso es importante nosotros identificar las amenazas y riesgos para nuestra organización. Lo mismo puede ser un sismo, una inundación, etcétera, etcétera. Ustedes tendrán que evaluar sus propios análisis. Sabemos que va a depender mucho la zona geográfica en la que nos encontremos, la ubicación poblacional, etcétera, etcétera. Va a haber muchos multifactores que van a poder ustedes tener que identificar, pero a grandes rasgos el análisis de riesgo es el que nos va a ayudar a identificar esas posibles amenazas que pongan en riesgo la operación de nuestra organización. La que sigue, por favor. Y el análisis de impacto nos va a ayudar a identificar esos procesos críticos que tanto estamos hablando y va a ayudar a identificar los de mayor prioridad para determinarlos. ¿Y cuáles son aquellos de mayor prioridad? Son aquellos que pueden afectar a nuestra organización. Y también les pongo otro ejemplo claro. Ustedes como organizaciones ya tienen ciertos procesos que los tienen identificados, que si no se hacen en el tiempo y en el día adecuado, van a tener repercusiones. Y el ejemplo tan claro, siempre les pongo... Bueno, creo que se pausó un momento la presentación de mi compañero, Cristian, se pausó su presentación. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, la estamos viendo fluida, todo va bien. Ok, perfecto, muchas gracias. Adelante, gracias. El análisis de impacto básicamente nos va a ayudar a identificar esos procesos críticos y les pongo el ejemplo a ustedes como organizaciones. Ustedes, el pago de seguridad social, y es un ejemplo para todas las organizaciones. Seguridad social les dice que ustedes tienen que hacer un pago los días y horas ya determinadas. ¿Qué pasaría si ustedes no hacen ese pago en esa hora o día determinada?
Pues la complicación va a ser para la organización, las repercusiones. ¿Cuál va a ser la repercusión? De que si no se hace ese día o a esa hora determinada, ese proceso de pago va a tener repercusiones como pagos de multas y recargos. ¿Y qué les va a afectar? Le va a afectar a la organización. Este análisis de identificación nos va a identificar el análisis de estos procesos críticos en particular, y así sucesivamente para los productos o servicios que ustedes elaboran. Comentábamos con la coordinadora estatal del Estado de Puebla, y nos ponía un ejemplo ella muy claro de una textilera, de hecho precisamente en el Estado de Puebla, donde me decía que uno de sus procesos críticos era la entrega de sus productos, y esta empresa se dedicaba a la manufactura y hechura de las sábanas sanitarias, y nos decía que su proveedor principal, pues obviamente era todo México, pero también tenía que importar a su país, a países asiáticos, y que la pandemia le vino a afectar su operación, pero él tenía como su plan de negocios a efecto de seguir continuando con esa operación. Y él me decía el impacto, o nos comentaba que el impacto era tan grande que si él no entregaba sus productos o servicios en tiempo y forma a cierto lugar, tenían en sus contratos de prestación de servicios o productos una cláusula de rescisión o una cláusula de amortización de una multa, ¿no? Entonces, nosotros como organización debemos de identificar esos procesos que van a ser esenciales y críticos, que puedan impactar ¿a quién? A nuestra propia organización. Esa es, a grandes rasgos, la diferencia entre un análisis de riesgo a un análisis de impacto. La que sigue, por favor. Aquí le voy a ceder el uso de la palabra a la doctora, que nos va a ayudar a ver los beneficios del plan de continuidad de operaciones. Por favor, doctora. ¿Sí me escucha? Doctora, ¿me escucha? Me parece que tiene un problema de conexión. Ok, bueno, si no continuamos nosotros. ¿Qué beneficios vamos a tener con el plan de continuidad de operaciones? Obviamente, el primero, vamos a reducir el número de decisiones en nuestra organización. Si bien es cierto, cuando tenemos una emergencia o algún desastre que afecta a nuestra organización, la toma de decisiones va a ser primordial en nuestra organización, y el que se reduzca el número de decisiones va a ser fundamental. ¿Para qué? Para que obviamente no tengamos pérdidas y podamos tener una crisis que puedan cometerse errores mayores a nuestra organización. Otro punto de los beneficios de contar con un plan de continuidad de operaciones es identificar esas posibles amenazas que puedan impactar la continuidad de nuestras operaciones, de nuestra organización, ¿no? Obviamente que afecte nuestros recursos financieros, humanos y de reputación, entre otras. Otro beneficio de contar con planes efectivos de reacción ante cualquier emergencia, evitando así pérdidas económicas productivas, ¿no? El otro beneficio que nos da este plan de continuidad es clasificar y identificar y priorizar esos recursos que se cuenta en la organización para en caso de una emergencia o amenaza o desastre, ¿no? Y también nos va a ayudar a permear una cultura de la prevención en nuestras organizaciones mediante la difusión de roles, la importancia de la función de aquellos puestos claves estratégicos que van a tener ustedes identificados esos procesos críticos y definiendo planes de operaciones y de continuidad. Eso nos va a ayudar a, como beneficio, el plan de continuidad de operaciones. La que sigue, por favor. Muy bien, vamos a hablar ahora de los fundamentos legales establecidos en el marco jurídico. Ya vimos cuál es un plan de continuidad, ya pudimos identificar cómo podemos definirlo,
así como también cómo lo podemos ubicar dentro de un plan de negocios. Es importante que todo esto lo vayamos realizando conforme a la ley, conforme a las normas oficiales que se encuentran y sobre todo poder establecer que esto tiene un fundamento legal. El fundamento lo vamos a encontrar en la Ley General de Protección Civil, en el artículo 7, fracción 7, donde nos habla de manera muy general de lo que es un plan de continuidad de operaciones. Si nosotros nos adentramos más para poder encontrar en la parte de su funcionamiento y de su estructura, lo vamos a encontrar en el reglamento de la Ley General de Protección Civil, en el artículo 76, que nos va a establecer el especificaciones más delimitadas del plan de continuidad de operaciones. En el marco de SENDAI para la reducción del riesgo de desastres, también se establece en su parte de su prioridad número 3, cómo se va a invertir en la reducción de desastres para la resiliencia, solicitando, sobre todo establecido en el inciso O, la necesidad de establecer este tipo de continuidad. Esto sería su fundamento legal. Creo que ya nos sacó de la presentación. Se escucha muy bajito, doctora. ¿Podemos volver a la presentación, por favor? Muy bien. Entonces, en este marco de SENDAI, vamos a encontrar en esta prioridad número 3, cómo vamos a hacer las acciones para poder reducir el riesgo y sobre todo en este aspecto de desastres y sobre todo para poder seguir operando en acciones comerciales y sobre todo la protección de los medios de los bienes de producción en una cadena de suministro. Entonces, nuestro marco jurídico lo podemos encontrar en estos 3 instrumentos que son leyes fundamentales, que sería la Ley General de Protección Civil y su reglamento correspondiente, y de manera internacional en el marco de acción de SENDAI para la reducción del riesgo. La siguiente. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos que componen el plan de continuidad de operaciones? El artículo 76 del reglamento nos habla de lo siguiente: fundamento legal, el propósito, cuáles son las funciones críticas, cuáles son las sedes alternas. Todo esto son los componentes de un plan de continuidad. Nosotros tenemos que establecer en nuestro plan de continuidad, en un primer punto, cuál es el fundamento legal de nuestra organización. Vamos nosotros a hacer nuestro plan de negocios, vamos a colocar cuál es el fundamento, cómo se estructura con una acta constitutiva, dónde se le está dando esas funciones a nuestra organización. ¿Cuál es el propósito de nuestra organización? Vamos a irlo definiendo. ¿Cuáles son las funciones críticas más esenciales que tenemos que realizar, que no podemos dejar parar? Ya hemos visto algunos ejemplos con Cristian, vamos a ver ahorita otros más adelante. Si nosotros vamos a estar trabajando en una sede establecida o vamos a acudir a sedes alternas, o bien cuál va a ser nuestra línea de sucesión o cadena de mando, así como también ver los recursos humanos y sobre todo el personal clave. También vamos a ver las dependencias e interdependencias, los requerimientos mínimos que vamos a necesitar para seguir operando. La interoperabilidad de las comunicaciones es importante que lo vayamos previendo, así como la protección, respaldo de información y otros datos. Y vamos a activar el plan. Estos son los componentes que debe de tener de conformidad a la ley. La ley nos está diciendo 11 pasos. Estos 11 pasos los vamos a plasmar en un documento. Ese documento es lo que es ya nuestro plan de continuidad de operación. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. A continuación, mi compañero Cristian les va a establecer cuál es la guía. ¿Ahí me escuchan bien? Creo que estaba teniendo fallas la doctora con el audio, estoy viendo el chat. Ahí se escucha perfectamente, a ver si alguien me puede informar. Sí lo escuchamos, licenciado, adelante. Perfecto, muchas gracias, contadora. Sí quiero comentarles esta guía para la elaboración del plan de continuidad de operaciones. Va a constituir en 5 pasos. Esta guía se las vamos a poner a su disposición a través de la UNIDEN para aquellos que sea de su interés, pueda ser distribuida a cada una de las organizaciones. Esta guía es muy básica, fundamentalmente trae 5 pasos.
básicamente es todo nuestro curso, pero en él vienen los formatos donde ustedes pueden elaborar su plan de continuidad de operaciones, en el cual vamos a encontrar pues obviamente lo que es el fundamento legal, análisis de amenazas, los procesos críticos, el propósito del plan de continuidad de operaciones, la continuidad de esos procesos críticos. Son 5 grandes pasos que van a ustedes poder llenar. Es importante aclarar y como precisar esta parte, que el plan de continuidad de negocios, y siempre lo he manifestado, y hace un momento muy ciertamente el licenciado Amparano, nuestro director general, hizo mención del tema del programa interno. A veces los programas internos solamente son ocupados para cumplir un requisito legal para poder aperturar nuestra propia organización, o contar con todos y cada uno de los requisitos para que la autoridad responsable no conlleve a nuestro cierre parcial o total de nuestras instituciones. Yo quiero comentarles que el programa interno, así como el plan de continuidad de operaciones, debe de ser un traje a la medida, no es un copy-paste de lo que hizo, ejemplo, La Costeña en su programa interno, a lo que hace Jabón Corona, su programa interno. Son totalmente cosas distintas. A veces se paga hasta un tercer acreditado o una persona capacitada para ello, y no se le da la importancia de darle el seguimiento a ese programa interno. Yo sí les pediría que hoy puedan llegar ustedes a sus organizaciones y vean su programa interno, y van a ver que tienen el plan de continuidad de operaciones, y solamente es un copy-paste de otros programas internos, ¿no? Entonces, sí, esta guía les va a ayudar para ser muy puntual en la elaboración de su plan. El fundamento legal no es las mismas atribuciones que tiene Jumex, ¿no?, a que tenga La Costeña. No es el mismo análisis de amenaza que tiene una organización con otra. Los procesos son totalmente distintos. Entonces, sí, esto es como un traje hecho para cada una de las organizaciones, ¿no? La que sigue, por favor. Como bien comentamos, el primer paso de esta guía va a ser el fundamento legal. Cada organización tiene su propia cultura interna, lo cual determina la forma en que lleva a cabo sus operaciones, por lo que identificar sus componentes resulta indispensable. ¿Qué vamos a lograr con este fundamento legal o este paso 1 de nuestra guía? Primero, vamos a identificar aquellos planes estratégicos de nuestra organización. Primero, debe de estar conformado por una misión, una visión, los valores organizacionales y los objetivos estratégicos. Por eso, repito nuevamente, ese es un traje a la medida, es un traje a sus propias necesidades, porque la misión y visión y los valores organizacionales, así como sus objetivos estratégicos, deben ser muy puntuales a sus especificaciones o a su giro de su propia organización. También es importante el fundamento legal, que todo aquello que conforman por las leyes, normas que regulan nuestras acciones de nuestra organización, va a delimitar nuestro campo de operación. La misma situación, no van a requerir los mismos permisos una pyme que una organización de trascendencia internacional. No es la misma capacidad legal de una organización a otra, los procesos, las normas, etcétera, etcétera. Sí es importante tener muy en cuenta este tipo de fundamento y este tipo de plan estratégico de nuestra organización. La que sigue, por favor. En la que sigue van a encontrar, la que sigue, por favor. Este es uno de los formatos donde se los vamos a hacer llegar. Básicamente, pues se tiene que colocar la misión, la visión, nuestro marco regulatorio que nos regula como organización, desde leyes generales, leyes estatales, reglamentos, normas, certificaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué necesitamos? Es que toda la gente que va a estar trabajando en este plan estratégico debe de estar alineado a una misma visión y a una misma visión.
Muchas veces el trabajador operativo no trae la misión y visión de nuestra propia organización, y es fundamental que se casen con nuestra misión y visión de nuestra propia organización. Es importante las funciones de los puntos críticos de cada uno de nuestros procesos, y que cada uno de esa cadena de trabajadores pueda tener muy claro qué debe de hacer antes, durante y después de un evento, ¿no? Por ello es importante que todos tengan la misión, la visión y el marco jurídico bien establecido de la actuación de la que vamos a desarrollar. Por favor, la siguiente. El paso 2 va a ser el análisis de las amenazas. Ya lo habíamos comentado. ¿Cuándo se convierte una amenaza para nuestra organización? Son todas aquellas agentes perturbadores, ya llámese fenómenos naturales, fenómenos antropogénicos, que van a impactar a nuestra organización. Nosotros vamos a identificar ese nivel y vamos a evaluar qué tan alto, qué tan bajo es, o qué tan medio es este impacto que nos va a pegar a nuestra organización. Y pongo un ejemplo simple, porque muchos de ustedes hemos sufrido, y les digo porque soy de esta zona de Ecatepec, orgullosamente. Todos los 12 de diciembre nosotros tenemos concentraciones masivas de peregrinos que pasan sobre Avenida Central, sobre la vía Morelos, sobre la autopista México-Querétaro, y se complica, se vuelve un factor de amenaza. No quiere decir que las peregrinaciones sean amenazas, pero sí es una amenaza para nuestra organización, y ese es cada año que nosotros tenemos esa identificación de ese fenómeno. Entonces, nosotros tenemos que evaluar si ese es un riesgo de bajo, mediano o alta intensidad, ¿no? Entonces, sí tenemos que identificar claramente cuáles son esas amenazas que afectan a nuestra organización y tenerlas muy claramente, ¿no? La que sigue, por favor. Como reseña general, la que sigue, por favor, si me pueden apoyar. Como reseña general, antes, la anterior, por favor. Gracias. La que sigue, por favor. Ahí está. Muchas gracias. En nuestro territorio está constituido por 5 placas tectónicas, ¿no? Por eso que somos un país altamente sísmico. Alrededor de 32 ciclones nos golpean en todo lo que es la zona del Pacífico y del Golfo, ¿no? Hay 16 volcanes potencialmente activos. Nosotros ubicamos 2, el volcán del Fuego, el volcán de Popocatépetl, pero hay 16 volcanes potencialmente activos. Nos pegan también frentes fríos, deslaves, mareas altas, las famosas heladas. Hoy ya tenemos lo que es el cambio climático, las famosas sequías y las inundaciones, que bueno, muchas veces son fenómenos antropogénicos porque son causadas por el hombre, ¿no? Y del otro lado tenemos aquellos fenómenos como aquellos incendios, tanto en nuestras organizaciones como en nuestra casa, los accidentes químicos, el escape de gases, los derrames, las explosiones, los accidentes automovilísticos, conflictos sociales, llámese manifestaciones, llámese peregrinaciones, fenómenos socioorganizativos y obviamente la contaminación. Tenemos que conjuntar todas estas amenazas que puedan afectar nuestra organización, y es importante que el análisis de amenazas debe de estar alineado desde la cabeza mayor hasta el operador de una máquina. ¿Para qué? Para que estén alineadas las políticas y la transversalidad del programa de continuidad de operaciones. Por favor, la que sigue.
Esta es la otra parte de nuestro formato donde venimos platicando sobre las amenazas y les pongo yo un ejemplo claro, ¿no? Las manifestaciones, a lo mejor una organización que está pegada al centro, ejemplo, antes de ser servidor público era abogado, litigaba en un despacho y teníamos nuestro despacho exclusivamente en el centro, ahí en Bucareli. Entonces, las manifestaciones para nosotros se nos convertían complicado para llegar porque siempre cerraban gobernación, ¿no? Entonces, era una amenaza de alta probabilidad, el impacto era alto, ¿por qué? Yo les vuelvo a comentar, el tema de que no podíamos atender a nuestros clientes o el tema que no podíamos llegar a nuestra oficina, se volvía un impacto alto a nuestra organización y el riesgo, por supuesto, era también alto, ¿no? Ya que no se tenían algunas otras acciones preventivas. ¿Qué acciones tuvimos que poner en práctica? Es analizar la viabilidad de abrir puertas secundarias del edificio por la parte de la calle de Donato Guerra para poder entrar y salir, porque por la calle de Bucareli totalmente estaba obstruido, ¿no? Y así sucesivamente tenemos que nosotros analizar cada amenaza y qué acción preventiva vamos a realizar. Lo mismo pasaba con los sismos, ¿no? Si nos pega una amenaza de un sismo, ¿qué probabilidad es? Es una probabilidad muy alta, porque a lo mejor puede estar temblando cada 3 meses, cada una vez cada año, etcétera, etcétera. ¿Qué impacto va a tener a mi organización? ¿Y qué riesgo, qué vulnerabilidad vamos a tener? ¿Y cuáles son las acciones preventivas que vamos a desarrollar? Como ejemplo, podemos poder instalar un sistema de alertamiento temprano en nuestras organizaciones o la instalación de señalizamientos de zonas de seguridad, etcétera, etcétera. Es importante identificar esas acciones preventivas que nos puedan ayudar a mitigar esas amenazas a nuestra organización. Le voy a ceder el uso de la palabra, el siguiente punto, a nuestra doctora Villegas para que nos pueda platicar sobre los procesos críticos. Por favor, doctora. Sí, gracias. Es que pido al hoster que me mantenga abierto el micrófono porque me lo cierra y luego no puedo hablar. Gracias. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, en este análisis de criticidad es importante que nosotros cuando estemos analizando veamos cuáles son las funciones que vamos nosotros a identificar para que sean colocadas dentro de nuestro análisis de criticidad, para que de esta manera podamos nosotros pues recuperarnos de manera más pronta si es que los tenemos identificados. Ahorita quisiera que alguno de ustedes pensara, si quieren colocar su respuesta en el chat, cuál es una función esencial que ustedes, no su organización, que ustedes dentro de la organización realizan. ¿Alguien quiere colocar su respuesta en el chat? Aquí lo visualizamos. Liderazgo, nos habla Roberto, pero ¿qué clase de liderazgo? O sea, ¿tienes ahí unas acciones en las cuales tienes que controlar personal o qué es lo que realizas, Roberto? Liderazgo de brigadas, Mayra nos establece. Recuerden que cuando nosotros tenemos ya la emergencia, es importante que sepamos identificar cuál es nuestra función más esencial. Si llegara a temblar, por ejemplo, en el caso de Mayra, nos dice organizar el liderazgo de brigadas. Si Mayra no se encontrara en ese momento, en ese preciso momento que surge la emergencia, ¿cómo Mayra podría trabajar? Esa sería una de las acciones. ¿Qué otra forma nosotros podríamos tomar una decisión? Por ejemplo, toma de decisiones eficientes, todos los tenemos que realizar. Pero un caso en específico de ustedes, que me digan un caso, por ejemplo, vamos a suponer que el área de recursos humanos o el área de finanzas tiene que hacer el pago de nómina al personal. Es importante que nosotros sepamos que esa función es muy esencial, el pago de nómina, porque si nosotros dejamos de acudir en los días en los que se haya dado la emergencia, vamos a suponer que hoy es el pago de nómina y lo estamos por realizar y se suscita un sismo. Entonces se convierte en una función esencial porque no podemos dejar a nuestros trabajadores sin su pago de nómina. Ese es el ejemplo. O vamos a suponer que llega a temblar el día 4, 5, 6
del mes donde no hay pago de nómina. Entonces, no se convertiría en una función esencial, se convertiría en una función posterior a lo que sería acciones más adelante. Pero en el momento que está suscitando la emergencia, ¿qué necesito realizar para que se pueda identificar como una función esencial? Por ejemplo, el pago de impuestos y seguro social. Vamos a suponer que hoy tenemos que realizar el pago de impuestos y el seguro social. Y llega a temblar a esta hora que estamos hablando de la 1:12 y todavía no acudimos a hacer ese pago. ¿Se convierte en una función esencial? No. Se puede suspender y por lo tanto no sería una función esencial. Por ejemplo, la energía eléctrica, pero no depende de mí, la energía eléctrica. En el caso del pago y la falla de la energía eléctrica, sí se convierte en una función esencial, entonces tengo que tener comunicación para poder ver la interoperabilidad de comunicaciones para que pueda yo realizar ese pago y se me vuelva a reactivar, en este caso, la energía y poder realizar el pago a los trabajadores si es una función esencial. Por ejemplo, nos hablan crear planes de emergencia para los distintos puntos, eso ya los tendríamos previo, ya serían acciones previas, pero es en el caso del momento. La cobranza a los clientes para poder cubrir nóminas y pago. Ahorita vamos a suponer que son las 12:13, la 1:13, perdón. Entonces, ¿podemos convertirlo en una función esencial el cobro a los clientes? O sea, ¿se convertiría con el sismo, el colapso de algunos edificios esencial que yo fuera a cobrar? No, exactamente como nos dice Roberto. Entonces, tengo que pensar qué es lo que sí no debo de dejar de hacer, ¿sí? Por ejemplo, nosotros aquí en la coordinación tenemos el área de continuidad de operaciones y estamos viendo con los titulares que tenemos bajo nuestro seguimiento que cumplan con la información que se nos está dando. Ellos sí nos tienen que avisar qué edificios se encuentran colapsados, qué secretaría dejó de funcionar, y eso el titular de la continuidad de operaciones tiene que estar atento porque se convierte en una función esencial. En el caso de una empresa, de un negocio, de su industria donde ustedes se desempeñan, ¿qué se convertiría en una función esencial? Por ejemplo, tengo que estar dando funcionamiento a ciertas áreas, o no puede parar el funcionamiento de ciertas máquinas, o no puede parar, por ejemplo, el funcionamiento de la entrada de personal, sobre todo porque no se puede parar esa zona. Eso es en lo que se convierte en una función esencial. Son mis procesos que debo de ir identificando para que después de un análisis de criticidad yo pueda identificarlo. Perfecto, durante la pandemia se convirtió en un caos realizar los pagos para realizar los trámites y por lo tanto pues también es importante que el personal que manejaba esos servidores internos dentro de los edificios es importante que siga. Muy bien. El mantener la comunicación y tener un servidor funcionando perfecto, Roldán, efectivamente, hay que tener un servidor para que nos pueda auxiliar en esa operabilidad de comunicaciones. Muy bien, entonces nosotros vamos a identificar en ese análisis de criticidad cuáles son nuestras funciones más esenciales que debemos de realizar. Bueno, muy bien. Vamos con el siguiente. Ahorita contestamos la pregunta que está haciendo el compañero del teléfono Huawei i7, porque eso ya es otro tema. Muy bien, pero sí lo vamos a contestar. Dice, con la finalidad de facilitar la identificación de los procesos críticos en una organización y el impacto que llegaran a tener en el caso de interrumpirse cualquiera de los procesos de organización, es importante que tengamos bien identificados el aspecto económico, ¿sí? Los aspectos regulatorios, o sea, cómo nos vamos nosotros a continuar de acuerdo a nuestras normas, a nuestras legislaciones, a nuestros planes, a nuestra forma de organización. La operación, cómo la vamos a continuar, y vamos a ver también el personal, cuál es el personal que tiene que estar trabajando en el lugar, cuál es el personal que va a estar trabajando en la sede alterna, quién va a estar realizando trabajo desde casa, cómo vamos a hacer nuestros momentos para que vayamos trabajando en equipo, o cuál va a ser la guardia, si vamos a trabajar a distancia, a través de una sede espejo o a través de una sede remota. Y vamos a tener mucho tacto para identificar estos momentos porque nos puede afectar a nuestro prestigio.
Nuestro prestigio como empresarios es muy importante, porque si nosotros dejamos de funcionar o hay personal que no le interesa que nuestra organización siga funcionando, puede tener un impacto no solamente por la emergencia, sino posteriormente a nuestro prestigio. Tenemos un ejemplo de una secretaría del temblor que se dio el sismo en el año 2017. No tenía un plan de continuidad y tardó más de un año para poderse establecer en un edificio de gobierno. Estoy hablando de la Secretaría de Bienestar. Nosotros ni siquiera sabíamos dónde se encontraban establecidos sus direcciones porque no tenían un plan de continuidad y tardaron más de un año en poderse establecer. Entonces, si ahorita llegara a temblar y colapsa, esperemos que nunca, nuestra sede donde estamos trabajando, ¿desde dónde vamos a trabajar? Eso es prevenir. Tenemos nosotros que saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Cada miembro, cada personal tiene que saber qué es lo que va a hacer. Yo, Marisela Villegas, si ahorita tiembla, yo voy a saber a dónde tengo que dirigirme. Sé con quién reportarme. Sé a dónde, si me voy a casa, sé si voy a seguir trabajando en la sede alterna o voy a hacer trabajo desde la sede espejo. Eso es lo que tengo que saber en mi plan de continuidad, para que suscitada la emergencia, cada uno de nosotros no estemos preguntando, jefe, ¿a dónde me dirijo? Jefe, estoy a sus órdenes, ¿qué hacemos? No, aquí lo importante es saber que cada uno ya sabe cuál es su función suscitada una emergencia. Sabemos quiénes nos retiramos, sabemos quiénes se quedan para seguir trabajando. Y sustituir al personal en el mando por el hecho de que llegara a enfermar, llegara a fallecer, o llegara a tener alguna otra circunstancia personal, familiar, que no le permita seguir trabajando desde el lugar donde le correspondería estar. Eso es darle un seguimiento al personal crítico, el personal que va a seguir con la continuidad de la operación y no dejar que nadie quede fuera, ¿sí? Muy bien, la siguiente. Cuando nosotros ya hacemos nuestro análisis de criticidad, es importante que ahora pasemos al listado de los procesos. Es necesario contar con toda una lista de aquellos procesos que son más indispensables para la organización. Por ejemplo, ya vimos que es la nómina en el caso de que se suscitara la emergencia en un día que nos podría afectar, o bien que nosotros tuviéramos que seguir con la producción en ciertas máquinas que no pueden parar, o bien que necesitamos luz, que necesitamos tener esa comunicación con la Compañía Federal de Electricidad, aquellas personas que nos van a ayudar a continuar con nuestra operación. Y también es importante que se delimiten las principales actividades y responsabilidades para llevarlas a cabo dentro de la organización. No podemos darle todas las funciones a una sola área, hay que delimitarlas o inclusive hasta también darles funciones a otras áreas que son indispensables para continuar. Es importante la participación de los responsables en cada proceso para que la mayor experiencia no nos permita que se llegue a colapsar, que toda esa experiencia que vayamos teniendo la vayamos recabando para que el proceso de esta emergencia sea óptimo y podamos salir avantes. Hay que saber el nombre de todo el personal con el que se cuenta, su teléfono local y su teléfono celular, el teléfono de casa, porque a veces se llegan a colapsar las señales y no los encontramos. Entonces, ¿cuál es la manera de poderlos localizar? Aquel personal que es necesario que esté en funciones. Las actividades principales, sobre todo aquellas que van a estarse registradas y que se van a conformar, la frecuencia en que se van a realizar en horas o vamos a trabajar en guardias, de qué horas a qué horas vamos a tenerlas, todo eso lo vamos previniendo. Y sobre todo, ¿quién es el responsable de cada proceso? Registrar su nombre y registrar al suplente. Ahora, efectivamente, con el COVID, hemos tenido personas que han enfermado y desempeñaban funciones esenciales. Imagínense, por ejemplo, el que realizaba los pagos de nómina, que hoy tendría que realizarla y lamentablemente por alguna enfermedad o porque en el trayecto tuvo algún accidente, pues se va a suspender por él ese pago, no podría ser. Tenemos que continuar y por eso es importante que el responsable vaya teniendo cuáles son las funciones esenciales y saber cuál sería, en dado caso, también el suplente de este personal responsable. La siguiente. Muy bien, tenemos que clasificarlos en los procesos y para poderlos clasificar vamos a ver 3 categorías.
Si en mi proceso de clasificación es un proceso estratégico, es un proceso operativo o es un proceso de soporte. ¿Cuándo voy a clasificar un proceso estratégico? Sobre todo cuando está relacionado con los resultados que se esperan de la organización hacia las autoridades que regulan su operación y la población. Y estos procesos pueden tener una periodicidad a largo o ser alineados a un tiempo en específico, ¿sí? El proceso operativo es sobre todo cuando tengo distintos tipos en relación a distintas atenciones de que se lleguen a dar brigadas tanto dentro de la organización de manera interna o de servicios, o bien a diferentes organizaciones de los cuales depende mi funcionamiento. Entonces, un proceso operativo es importante que lo identifiquemos y verificar si se convierte en esencial. Un proceso soporte es aquel que me va a facilitar que el recurso se realice. El principal, de él va a depender también que estos tipos se encuentran dentro de las áreas administrativas, financieras, de contratación, de promoción de personal, de capacitación, de mantenimiento, entre otros. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos que dar capacitación dentro de la empresa. Es un proceso de soporte, pero no es esencial cuando se da la emergencia. Imagínense que tenemos el sismo y pues estábamos a punto de entrar a una clase, entonces ya no se va a convertir en un proceso, es un proceso de soporte, sí, para la organización, pero no es un proceso esencial. Entonces lo vamos a descartar dentro de las funciones críticas y no se convertiría en un elemento crítico para la emergencia. Siguiente. Muy bien, entonces aquí doy otra vez el uso de la voz a mi compañero, el licenciado Cristian, que ya nos va a ir llenando cómo vamos a ir llenando este formato del programa de plan de continuidad de operaciones. Estos documentos se les van a hacer llegar, ya se les pasaron a las autoridades que nos están haciendo el favor de poder realizar este curso y ellos se los van a transmitir a través de sus correos. De aquí en adelante, vamos a ver ya cómo se va llenando el plan de continuidad. Adelante, Cristian, gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, sí lo escuchamos. Muchas gracias. Sí, básicamente ya este es el llenado del proceso crítico. Lo que bien comentaba ahorita la doctora es empezar a identificar ya una vez hecha la lista, la depuración, la identificación de cuáles son la criticidad de los procesos críticos, cuál es la prioridad de cada uno de ellos. Es hoy momento de empezar a vertir la información en cada uno de estos formatos. Y este formato va de forma de mayor a menor, cuál es el proceso crítico de mayor relevancia y así sucesivamente, ¿no? Cada proceso va a tener un nombre específico. Ejemplo, les ponemos un ejemplo de proceso número 1, proceso de nómina del personal. ¿Cuál es la actividad principal? 1.1 van a realizar los pagos de dispersión de nómina los días 14 y 30 de cada mes. ¿Qué actividad misma tiene ese proceso de nómina? Es viáticos, ¿no? El pago de gasto por viajes extraordinarios, de comisiones de nuestros gerentes o de nuestra organización, ¿no? ¿Qué frecuencia se hacen? ¿Con qué periodicidad se hace este tipo de actividades? Tendremos que manifestarlo si se hace diario, quincenal, mensual, semanal, bimestral. ¿Quién es el responsable directo de ese proceso? Tendremos que poner la dirección responsable y el análisis de impacto que tiene el no hacer esas actividades propias principales de esta organización. Y nosotros ponemos un listado de personal, la interrupción de procesos de inhabilitación de recursos para el personal, que esto nos va a llevar a repercusión de falta de personal, también el legal, aquí faltó ponerle una X, que es la interrupción de procesos que provocarían una serie de demandas laborales a nuestra organización si no se hacen esos procesos, y obviamente el prestigio, eso afectaría a la imagen de nuestra organización, y así sucesivamente entraría otro proceso donde se tendría una denominación, las actividades principales de ese proceso, la frecuencia y los responsables. La que sigue, por favor. El paso 4 va a ser el propósito del plan de continuidad, y esto es bien importante.
Nos dicen que el propósito debe de tener, que debe de estar trabajado en conjunto con todos los encargados de la toma de decisiones. Lo comentaba hace un momento, debe de ser una línea de arriba hacia abajo, de forma descendente, donde tanto el altos directivos de la organización como el que opera una máquina conozcan cada uno de los procesos críticos de nuestra organización para poder identificar cuál sería el propósito de contar con un plan de continuidad de operaciones. Es importante también aclararles que el plan de continuidad de operaciones va a depender mucho a qué vamos a darle continuidad, ya sea la protección y seguridad de nuestro personal, o a la continuidad de la gobernabilidad o de la continuidad de operación de nuestra organización, a la continuidad de servicios, al resguardo de recursos materiales, humanos y administrativos, las operaciones administrativas, ¿no? A infraestructura crítica. Es importante verificar nuestro plan, cuál es el propósito de operaciones y obviamente de nuestras pequeñas organizaciones, ¿no? Es importante porque muchas veces nuestra organización puede tener su arrendado o su contratado ciertos servicios, por eso debe haber una interconectividad con los recursos que se contratan, porque es importante tener un propósito de nuestro plan de continuidad. Y la que sigue, por favor, vamos a ver el paso 4, que precisamente es el formato del llenado. Adelante, por favor. Ponemos un ejemplo. Desafortunadamente no conozco los procesos o el propósito de cada una de sus organizaciones, pero ponemos un ejemplo muy claro de nuestra propia dirección. Uno de los propósitos que tiene nuestra dirección, a cargo del licenciado Héctor Amparano, es la vinculación con el sector privado social y obviamente con la comunidad internacional durante una emergencia. ¿Cuál es el objetivo de este propósito? Es gestionar los apoyos externos de la Administración Pública Federal durante la etapa de respuesta o de la ocurrencia de un fenómeno natural o antropogénico o que genere un desastre. Lo vimos en el 17, lo hemos vivido en el 85 y así sucesivamente. La comunicación internacional ha estado fluyendo gracias a la operación de la Coordinación Nacional. Es mantener estrecha comunicación también con el sector privado, que actualmente, bien lo comentaba el licenciado Héctor, hemos tenido una participación activa del sector privado, ahorita con nuestros hermanos del estado de Tabasco, de Chiapas, que han sido afectados por los fenómenos naturales, y esto nos va a facilitar las tareas de hacer un comité nacional de emergencias, asegurar el proceso, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué alcance vamos a tener con este plan de operaciones? Vamos a identificar nuestros procesos críticos. ¿Cuál es nuestro proceso crítico de este propósito? Tener la vinculación con el sector público-privado. ¿Cuáles son las actividades principales? La participación del Comité Nacional de Protección Civil, los informes de situaciones a sectores sociales y privados, establecer una línea de comunicación directa a esos sectores para informar sobre los avances, las necesidades y acciones realizadas durante la emergencia. La vinculación, otro de nuestros procesos va a ser la vinculación internacional. ¿Cuál va a ser la respuesta o el objetivo de este propósito? Va a ser la respuesta a las consultas de los organismos internacionales sobre la situación de emergencia o el apoyo logístico de la comunidad internacional. Es importante también contar con una línea de continuidad. Hace un momento lo comentaba muy bien la doctora y hacía un claro ejemplo, ¿no? Ante la pandemia que hoy vivimos, resulta que a lo mejor el titular que llevaba un proceso crítico de operación en nuestra organización enfermó y resulta que no había quien operara esas actividades. Por eso es importante tener una secuencia, una línea de sucesión para darle continuidad a estos trabajos. En este caso estaría
el licenciado Héctor Amparano y tendría a 2 suplentes. ¿Para qué? Para que se le pudiera dar continuidad a esa línea de sucesión de ese proceso crítico en particular, ¿no? A grandes rasgos, esto se tiene que estar elaborando por cada uno de los procesos críticos que ustedes estén desarrollando, que hagan sus prioridades y que se le esté dando el propósito de por qué tenemos que contar con un plan de continuidad de operaciones. La que sigue, por favor. El punto número 5, y casi ya estamos en la última fase, mejor dicho, estamos en la última fase, es la continuidad de los procesos críticos. En este paso se van a encontrar la información general de cada proceso que identificamos para la continuidad de la operación. Este proceso va a estar identificado en 3 secciones. 1, la información general del proceso crítico, la estrategia de la continuidad de operaciones y el responsable de la ejecución de ese proceso crítico. La que sigue, por favor. Este es el formato donde se va a tener la identificación de este proceso. Ponemos el ejemplo del pago de nóminas. Se pondría el proceso 1, pago de nóminas, sede geográfica del proceso. A lo mejor podemos poner nuestra sede institucional o nuestra sede principal. ¿Qué estrategia de continuación vamos a tener en ese proceso? Si vamos a utilizar espacios de otras instancias, alternos, ¿no? La reutilización de recursos, de trabajo remoto, si ese proceso crítico se puede llevar a cabo hacia un proceso de trabajo remoto, el acuerdo recíproco, va a depender de muchos y cada uno de estas estrategias de continuidad que ustedes puedan aplicar a cada uno de sus procesos y la descripción detallada de cada uno de sus procesos para que tengan muy bien identificado qué es lo que se va a hacer con esa estrategia ante ese proceso. Si se va a ocupar una sede alterna, bien lo comentaba la doctora, la verdad es que una organización no puede darse el lujo de tener paradas sus operaciones más de 15 días, más de un mes, porque obviamente empiezan ya afectaciones complicadas, ¿no? Entonces sí tenemos que tener como esa sede alterna, ya sea nuestra casa o algún despacho que nosotros podamos tener en específico, poder tener una sede alterna, el responsable, los teléfonos, ¿no? Los recursos disponibles o necesarios para continuar con la operación, quién va a ser el responsable de ese trabajo remoto, ¿no? Y así sucesivamente la línea sucesiva de trabajo, ¿no? Si no está mi líder de nóminas, bueno, está la segunda a bordo o hasta el tercer a bordo para que le estén dando continuidad a esos procesos críticos que tenemos en nuestra organización. La que sigue, por favor. Es importante saber si contamos con dependencias internas o externas, lo que comentábamos. Ejemplo, a lo mejor ustedes tienen subcontratado el servicio de limpieza con otra empresa, ¿no? Es importante tenerlas en cuenta para que ellas también estén conectadas en estos procesos, porque a lo mejor puede ser de importancia o a lo mejor la contratación de un técnico especializado en la maquinaria de su línea de producción. Es importante también contar con su información y obviamente los entregables que generen esos procesos críticos, cómo se van a entregar, a través de cómo. Es importante todos estos recuadros, cuáles ustedes, cada uno de los procesos van a determinar qué dependencias puede tener de interlocución o qué organizaciones van a tener una interlocución, ya llámese internas o externas. Internas también podríamos ver la interconexión de entre una dirección o una gerencia
con otra, ¿no? O la gerencia interna con otras gerencias externas, etcétera, etcétera. Ahí ustedes tendrán que valorar cada uno de los procesos y obviamente identificar cuál sería la interconexión de las dependencias internas con las externas y la forma de entregar ya sea un producto o un servicio, ¿no? La que sigue, por favor. Es importante también contar con la infraestructura tecnológica y apenas lo platicábamos, ¿no? Estamos experimentando esta nueva normalidad que nos ha pegado pues al mundo, y eso del home office ha sido a veces muy complicado, y ustedes han visto hasta en las noticias o hasta en redes sociales, ¿no? Que de repente estamos en una charla, en una conferencia, y pues ya salió la interrupción o los mensajes ahí familiares y todas esas cuestiones. Es importante nosotros tener una infraestructura tecnológica de requerimientos necesarios e indispensables, y obviamente tener las cantidades, a lo mejor no las suficientes, pero sí las necesarias para ese proceso, qué es lo que vamos a necesitar, qué especificaciones. Ahorita yo les puedo decir, pues bueno, se requiere unas computadoras de tal cantidades, ¿no? De tal capacidad, pero a lo mejor ustedes requieren de un software específico o de una licencia específica para la operación de su programación, de sus líneas de producción, etcétera, etcétera. Más o menos el costo unitario, si se cuenta con ellos, a lo mejor podemos reutilizar nuestros propios recursos que están disponibles en nuestra organización. El mobiliario es importante, si se va a requerir de mesas, sillas, pizarrones, vehículos, extensiones móviles, ¿no? Mesas rectangulares, sillas, bancos, etcétera, etcétera, y saber si se cuenta con ese recurso para poder solventar ese requerimiento, ¿no? Y los requerimientos adicionales, si se requiera, pues ya sea de agua, hojas, cobertores, baños móviles, etcétera, etcétera. Es todo un programa integral donde el cual ustedes tendrán que empezar a vaciar esa información en cada uno de estos formatos, en el cual pues ustedes son los que van a identificar cada uno de estos procesos y poder darle la prioridad y darle el requerimiento tanto de infraestructura como mobiliario y de requerimientos adicionales a cada uno de estos procesos, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, nosotros con esto terminamos. La verdad es que agradecemos infinitamente la atención. También sí quiero comentarles que ponemos a su disposición nuestras cuentas oficiales. Nos pueden estar ubicando por Facebook a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, a través de Twitter, que es @CNPC_MX, y por supuesto a través de los correos institucionales, tanto de mi directora de área, que es la doctora Marisela Villegas, @sspc.gov.mx, y su servidor, subdirector de normas oficiales, licenciado Cristian Flores, que es mi correo electrónico, es cristian.flores@sspc.gov.mx. No sé si, doctora, quisiera añadir algún otro comentario, alguna otra situación. Por favor, adelante. Sí, gracias. Estoy viendo en el chat que hay una pregunta, dice, ¿las acciones o respuestas a la emergencia son acciones específicas de una organización? Es por la pregunta que nos hacían de que si nosotros podemos suscitar una emergencia, poder evacuar a ciertas personas o evacuar el personal que se encuentra. Recuerden que el plan de continuidad va dirigida, por eso decía Cristian bien las palabras, va dirigido hacia un traje a la medida, va enfocado hacia las acciones que nosotros hacemos. Si nosotros pertenecemos a la brigada suscitada una emergencia, a una brigada de evacuación, claro que se vuelve en una función esencial porque pertenezco a esa brigada. Pero si dentro de mi organización, yo por ejemplo me encuentro en el área administrativa o en el área de producción de la propia empresa, entonces la función esencial es la que realizo dentro de esa área. No hay que confundir o meternos a otras áreas que no nos corresponden. Ahorita, por ejemplo, en la escena del COVID que estamos viviendo,
tenemos que establecer incluso las direcciones en específico, direcciones o inclusive la propia empresa, lineamientos en específico de cómo va a entrar la persona con las acciones de limpieza, del cubrebocas, de limpiarnos en el tapete sanitizante. Entonces, eso le corresponde a un área, que sería el área de protección civil. Establecer lineamientos de cómo darle un trato a una persona que presenta temperatura o que presenta algún signo de COVID, no lo va a dar la Secretaría de Salud y lo retoma Protección Civil de la propia empresa para poder darle esa atención. Pero el plan de continuidad, no nos salgamos de funciones que no nos corresponden, solamente son funciones en específico de nuestra área. Si dentro de nuestra área nos corresponde realizar, de acuerdo a nuestras propias funciones, cierto tipo de ellas, solamente vamos a identificar las que son esenciales. Recuerden que el plan de continuidad se elabora con anticipación. Muchos lo podremos considerar como una medida preventiva. Y se activa el plan de continuidad, el que tiene el mayor rango dentro de la organización. Por ejemplo, vamos a suponer que en su dependencia, donde se encuentran ustedes, es una dirección o es una jefatura de departamento. Y el jefe de departamento o el director del área es el que es el responsable de esas 5, 6, 7, 11 personas. Y llegara a suscitarse algún fenómeno natural o antropogénico, en ese momento se activa el plan y él es el que toma la decisión de activarlo. Una vez que lo activa y que menciona en su grupo, quedó activado el plan de continuidad. Entonces, cada uno ya sabe qué función va a realizar y ahí es importante. También es un plan que puede estar diseñado no precisamente para toda la organización, se puede realizar para pequeñas áreas, lo podemos realizar dentro de nuestra familia. Imagínense que es ustedes, su pareja y sus hijos, o quizás hasta los abuelitos, y todos nos encontramos en la calle porque estamos trabajando, porque fuimos a la escuela, porque estamos en algún lugar o en alguna otra reunión, y se llega a suscitar una emergencia, cada uno ya sabe qué hacer. Ese es un plan familiar, es un plan de saber a dónde nos vamos a dirigir, pero lo conocemos antes de que se suceda la emergencia. Suscitada la emergencia, activamos el plan y ya cada quien sabe hacia dónde tiene que dirigir. ¿Es una medida preventiva? Sí, pero también es una medida que funciona una vez que se activa. En ese momento que está la emergencia, ya cada uno sabe qué función va a realizar. Bueno, pues si tienen alguna otra duda, muchas gracias por estarnos escuchando. Muchas gracias por los comentarios que estamos viendo en el chat. Y sobre todo agradecer a ustedes y cada uno. Vamos a seguir en contacto. Cristian ya les puso nuestros correos. Se les va a compartir cómo se elabora este plan. La guía, por ahí vi una pregunta que si es en específico este formato que acabamos de dar. Cada uno le puede dar el diseño que quiera, siempre y cuando cumpla con los requisitos del artículo 76, que son 11 pasos, que son los que debo de llenar y poderlo tener, y todos los miembros de la organización lo deben de conocer. No es algo que se elabora y se va al escritorio, es algo que se elabora y todo el mundo sabe y nos sentamos en unos minutos a ver si se llega a suscitar esto, tú haces esto, tú corres a tal lugar, necesitamos una planta de luz, hay que preverla quién va a ser el proveedor que nos la va a proporcionar, se va al internet, pues hay que tener ese contacto con Telcel para que en caso de que se lleguen a dar los globos que flotan en la ciudad, me pueda conectar a uno de esas señales, o bien tengo el contacto con alguna otra interdependencia que me va a auxiliar, tener siempre en contacto aquellas líneas de emergencia que nos van a permitir poder actuar, o vamos a suponer que tenemos algunas de nuestras sedes en los lugares donde se suscita una emergencia, vamos a suponer que una de sus empresas está en Tabasco, está inundada, ¿cómo poder yo contactarme con autoridades para que me puedan ayudar a tener acciones para mi empresa? Entonces puede ir el plan desde toda la organización hasta irlo haciendo dentro de las propias unidades, incluso hasta pequeñas organizaciones, nuestra familia, incluso el negocio más pequeño que nos podamos imaginar, la tiendita de la esquina debe de tener un plan de continuidad. ¿Qué llega a suscitarse si llega a suceder este tipo de acciones o de emergencias? ¿Cómo puedo yo en poco tiempo volver a la vuelta a la normalidad? Entonces es importante porque nos hace pensar qué es lo que tenemos que hacer ante una emergencia. Bueno, pues no me queda más también que agradecerles y pues
agradecerle los comentarios que estamos teniendo en el chat y sobre todo por la conexión que nos dio UNIDEM, porque vemos que es una organización que se encuentra ahora sí perfectamente establecida. Los integrantes estoy viendo que están atentos a estos trabajos, estas acciones, y esperemos que no sea la última reunión que tenemos con ustedes. Tenemos otros temas que serían las normas oficiales, que también pues se les puede dar en algún momento. Y sobre todo agradecer tanto al licenciado Francisco José Cuevas, su presidente, al licenciado Mayorga y también Angélica, Angie, muchas gracias por esta conexión que tuviste con nosotros. Gracias a ti se hizo posible esta reunión y sobre todo pues enviarles un cordial saludo de nuestra Coordinadora Nacional de Protección Civil, que ahorita se encuentra en Tabasco, de mi director general, el licenciado Héctor Amparano Herrera, y sobre todo de manera muy personal, les agradezco que hayan conectadose y que estén en contacto con nosotros. Y esperemos que esta causa sea algo que nos sea el inicio para podernos unir posteriormente a otras acciones. Muchas gracias. Adelante, Angie. Nada más, rapidísimo, contestar una pregunta que me está, creo que es muy interesante y también para todos los que nos acompañan. Nos pregunta Uriel, ¿no es cierto? Nos pregunta Angélica Mejía, que dentro de los lineamientos de inspección de protección civil es auditable el plan de continuidad. Yo te voy a decir que sí, que el programa de continuidad de operaciones está incluido en el programa interno. Entonces, si el programa interno lo pueden auditar, sí, claro, por supuesto. ¿Sale? Entonces, ustedes pueden ver sus programas internos de protección civil y ustedes van a ver un capitulado en el que en el mismo está el tema del plan de continuidad de operaciones. Es importante. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos muchas felicitaciones en el chat. Qué bueno que les es de utilidad esta información y que justamente los expertos en la materia nos compartieron el día de hoy. Les agradecemos mucho la conexión, su presencia, la logística, toda la organización para este curso, a la doctora Marisela Villegas Pacheco, quien es directora de Innovación, Planeación y Continuidad de Operaciones de la Comisión Nacional de Protección Civil, y asimismo al licenciado Cristian Flores Rosas, quien es subdirector de Normas Oficiales Mexicanas de la Coordinación Nacional de Protección Civil. También los invitamos a nuestros expositores a que descansen un par de minutos, que nos acompañen a la clausura de esta sesión para entregarles su reconocimiento. Muchas gracias, licenciada Angélica. La verdad es que agradecemos infinitamente su apoyo y su distinción. La verdad es que gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad es que no pude hacer ese agradecimiento, pero sí en particular quiero agradecerle a usted por darnos la oportunidad de poder tener este tipo de conferencias. Como bien lo comentaba la doctora, ojalá y nuestro director general, ojalá y esto sea una de 20,000 cursos que podamos tener y poder estar informándole a su comunidad UNIDEM para que podamos tener. Te estaba viendo ahorita el chat y hay infinidad de mensajes. Me hablan también sobre la gestión integral de riesgo, si podemos dar la información, de mandar informes sobre gestión integral de riesgo, con mucho gusto. El canal, creo que si no tiene alguna otra objeción, sea a través de UNIDEM y UNIDEM podamos vincular los cursos, no solamente de nuestra dirección, sino también de toda la coordinación nacional, que bueno, ahí tenemos gente en Senapred, de la Dirección General de Gestión Integral de Riesgo, de la propia Dirección General de Protección Civil, y bueno, nuestra propia dirección, bien lo comentaba la doctora, tenemos la área de normas, las normas oficiales mexicanas, tenemos también algunos cursos en particular sobre la inclusión de las personas con discapacidad en planes de programas de protección civil, etcétera, etcétera, una infinidad, una gama que se las pondremos a su disposición con mucho gusto, licenciada Angélica. Muchísimas gracias. Claro que sí, vamos a continuar trabajando en equipo. La verdad es que nos resulta muy interesante y necesario este tipo de temas y vamos a estar continuamente proporcionándolos a todas las empresas, con mucho gusto. Estamos por concluir nuestra reunión. Les recordamos que les haremos llegar a todos los asistentes el material informativo
como lo es la guía para la elaboración de planes de continuidad de operaciones, así como su constancia de participación expedida por la Coordinación Nacional de Protección Civil, la cual cuenta con valor curricular, todo ello por su correo que registraron para accesar al curso del día de hoy. Asimismo, les invitamos a conectarse en línea todos los martes al Consultorio Médico Empresarial de UNIDEM, en donde escucharemos un tema distinto cada martes. Este espacio fue creado para que las empresas y sus trabajadores puedan consultar directamente a los doctores expertos que conforman la Comisión de Salud de la UNIDEM, dudas médicas o normativas en materia de salud. Este consultorio médico empresarial está a su disposición en línea todos los martes de 12 a 1 vía Zoom. El próximo martes 17 de noviembre tendremos el tema tratamiento de las secuelas del COVID-19 y se abordará este tema por expertos en la materia desde el enfoque normativo, preventivo, de investigación y recomendaciones, por supuesto, todo ello en el tema de salud. Asimismo, les invitamos a nuestra próxima conferencia de la siguiente semana, donde integrantes de la Comisión Fiscal y Legal de la UNIDEM nos compartirán el tema lo más destacado de las reformas fiscales 2021. Las anteriores invitaciones a los eventos empresariales son sin ningún costo, creados especialmente y a petición de ustedes, las empresas socias. Les enviaremos un recordatorio por medio de los grupos de WhatsApp empresariales, correo electrónico y las redes sociales de la Unión Industrial del Estado de México. Queremos agradecer a los más de 986 empresarios y asistentes que se conectaron, que nos han acompañado por las 4 plataformas, vía Zoom, Microsoft Teams, Google Meet y Facebook Live. Agradezco a mi compañero Jesús Troya por realizar estos enlaces y a todas las empresas les invitamos a que sigan utilizando los servicios de la UNIDEM como son gestión gratuita de permisos y licencias, bolsa de trabajo, mesa de trabajo con autoridades, promoción y vinculación para la venta de productos y servicios, capacitación, entre muchos otros que con mucho gusto tenemos para ustedes de manera gratuita. La unión hace la fuerza. Sigamos aplicando las medidas sanitarias recomendadas por nuestras autoridades de la salud. Muchas gracias por acompañarnos. Cerramos esta reunión empresarial con la entrega de reconocimientos a nuestros expositores y la clausura, para lo cual presento con mucho gusto al ingeniero Enrique Meisweiro Soto, quien es presidente de la Comisión de Vinculación Educativa e Innovación de la Unión Industrial del Estado de México. Gracias, Angie. Buenas tardes a todos los socios, a todos los invitados que nos acompañaron hoy al curso Plan de Continuidad de Operaciones, impartido por la doctora Marcela Villegas Pacheco y por el licenciado Cristian Flores Rosas, acompañados por el licenciado Héctor Amparano, todos funcionarios de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Nuestro presidente de la Unión Industrial del Estado de México, el maestro Francisco Cuevas Dobarganes, resaltó en su mensaje que nos compartió al inicio de este importante evento, que el tema de protección civil cobra una gran relevancia en el ámbito industrial. Ingeniero, ¿sí nos escucha? También me gustaría resaltar lo que nos compartió nuestro presidente de la Comisión de Seguridad Industrial de la UNIDEM, el ingeniero Antonio Mayorga, en su intervención, porque dijo que este evento lo recibimos en forma muy oportuna, que ahora la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad, son variables que cobraron una gran importancia, una importancia inusitada en nuestro entorno económico y en nuestros entornos competitivos. Y son variables que colocarán y están colocando en riesgo permanente la continuidad de las operaciones de nuestras organizaciones. Hoy nuestros expositores nos proporcionaron este extraordinario curso, formación crítica
Esta información nos va a permitir, en primer lugar, estar conscientes de la importancia de contar con un plan de continuidad de operaciones. Y eso nos va a permitir asegurar la preservación de la vida y la salud de los integrantes también de las organizaciones. En segundo lugar, este curso nos permitió conocer las repercusiones, el impacto, las consecuencias de no tener este plan. Y en tercer lugar, en forma general, vimos lo que debemos hacer para desarrollar el plan de continuidad de operaciones. En la UNIDEM creemos con firmeza contar con el privilegio de tener amigos y expertos como los que hoy nos acompañaron, nos permitirá adaptarnos y aprender de forma mucho más rápida y efectiva para tomar mejores decisiones. Les quiero reiterar a nuestros expositores e invitados de la Coordinación Nacional de Protección Civil, la doctora Marisela Villegas, el licenciado Cristian, el licenciado Héctor Amparano, que nos dio mucho gusto escucharlos, que la información de este curso la recibimos en un momento muy oportuno para que en nuestras organizaciones actualicemos nuestros planes y procedimientos para asegurar la continuidad de nuestras operaciones. Y les recuerdo, aprovecho para recordarles lo que nos dijo el ingeniero Marco Mayorga. Les tomamos la palabra para tener más encuentros como este. Si me permiten, leeré los reconocimientos para nuestros expositores. Unión Industrial del Estado de México le expide un reconocimiento al licenciado Héctor Amparano Herrera, director general de Vinculación, Innovación y Normativa en Protección Civil de la Coordinación Nacional de Protección Civil, por su destacada participación como expositor de la conferencia en línea Plan de Continuidad de Operaciones. Su apoyo invaluable contribuye a engrandecer al sector industrial del Estado de México. Estado de México, a 13 de noviembre de 2020, la Unión hace la fuerza, firma nuestro director general, el maestro Francisco José Cuevas de Varganes. La Unión Industrial del Estado de México le expide un reconocimiento a la doctora Marisela Villegas Pacheco, directora de Innovación, Planeación y Continuidad de Operaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil, por su destacada participación como expositora de la conferencia en línea Plan de Continuidad de Operaciones. Su apoyo invaluable contribuye a engrandecer al sector industrial del Estado de México. Estado de México, a 13 de noviembre de 2020, firma el director general de UNIDEM, maestro Francisco José Cuevas de Varganes. Unión Industrial del Estado de México le expide un reconocimiento al licenciado Cristian Flores Rosas por su destacada participación como expositor de la conferencia en línea Plan de Continuidad de Operaciones con duración de 2 horas. El licenciado Cristian Flores es subdirector de Normas Oficiales Mexicanas de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Su apoyo invaluable contribuye a engrandecer al sector industrial del Estado de México. Estado de México, a 13 de noviembre de 2020. Firma director general de la Unión Industrial del Estado de México, maestro Francisco José Cuevas de Varganes. Cristian, te envío un abrazo a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y siendo las 14 horas, damos por clausurada esta conferencia. Buenas tardes a todos. Sigamos los protocolos de seguridad sanitaria y nos vemos pronto. Nos vemos, Cristian. Nos vemos. Gracias. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Se encuentra presente mi director general, el licenciado Héctor Amparano. Jefes, le acaban de otorgar un reconocimiento. Si puede tomar la voz, jefe. Es que me acaba de decir que... ¿le pueden prender el micrófono al licenciado Héctor Amparano, por favor? Listo, ya puede activarlo. Adelante, jefe. Gracias. Qué bueno que aprovecharon este importante curso. Estamos muy contentos de podernos vincular. Yo espero que no sea la primera y última vez. Estamos pendientes y les agradezco mucho su atención y esperemos que nos retroalimenten con sus comentarios para poder hacer perfectible todos estos cursos. Estamos en la mejor disposición de seguirnos apoyando. Muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, doctora. Gracias, Cristian. Gracias, licenciado Héctor.
Nos vemos pronto. Un gusto. Muchas gracias a todos.